Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Tengan ustedes una grata mañana. En esta oportunidad, para mi grupo y para mí, no es un placer darles a conocer un tema que es biomas y ecosistemas. Mi grupo está conformado por mi compañera Flores Fanny Cucho y mi compañera Jimena Sigua Carrillo, y quien les habla, Daniela Ariana Chutaya Guedes. Siguiente, por favor. Ecosistema. Definición. Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos, biogénesis, y el medio físico donde se relacionan, biotopo. Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la independencia de los organismos dentro de un sistema. También se puede definir así. Un ecosistema consiste en la comunidad biológica en un lugar y en los factores físicos y químicos donde constituyen el ambiente abiótico. Se considera que los factores abióticos y bióticos están ligados por las cadenas tropicales, o sea, el flujo de energía y los nutrientes del ecosistema. Siguiente, por favor. Los componentes del ecosistema. Están los biocenosis, que es el conjunto de los seres vivos del ecosistema, por ejemplo, las plantas, los animales, los hongos y los microorganismos. Para describirlas tenemos que conocer la lista de seres vivos y la relación que se establecen entre ellos. Seguimos con los biotopos. Es la parte inorgánica del sistema, el suelo, el agua, la temperatura, la calidad de luz, etc. Estas variables física-químicas se conocen como factores biáticos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Estructura, ¿no? Sí. Estructura. Al sumar la estructura de un ecosistema, se habla a veces de la estructura abstracta en la que las partes son las distintas clases de componentes, es decir, el biotopo y la biogénesis y los distintos tipos ecológicos de organismos, por ejemplo, los productores, los descomponedores y los depredadores. Para el ecosistema, tienen además una estructura física en la medida en que no son nunca totalmente homogéneos, sino que presentan partes donde las condiciones son distintas, más o menos uniforme o gradientes en algunas direcciones. Tenemos la estructura vertical. Un ejemplo claro e importante es el de la estratificación lacustre, donde distinguimos esencialmente epilignio, mesolignio y hipolignio. En el perfil del suelo que se subdivide en horizontes, por ejemplo, la estratificación con una dimensión ecológica. Seguimos con la estructura horizontal. En algunos casos puede reconocerse una estructura horizontal
a veces de carácter periódico. En los ecosistemas ribereños, por ejemplo, aparecen franjas paralelas a los caudales fluvial, donde sobre todo las profundidades del nivel freático. Siguiente, profesor. Siguiente, por favor. Clases. La necesidad de proteger los ecosistemas surge la necesidad política de describirlos e identificarlos de manera eficiente. Algunos de los sistemas de la clasificación son los siguientes. Clasificación fisonómica ecológica de formación vegetal de la Tierra. Un sistema basado en el trabajo de 1974 de Müller y Haynes, desarrollado por el UNESCO, describe la estructura de la vegetación y la cubierta sobre y bajo del suelo. También tenemos el sistema de clasificación de cubierta terrestre desarrollado por la Organización para la Agricultura y la Alimentación. Varios sistemas se clasifican acuáticos, están también disponibles. Siguiente. No, le doy paso a mi compañera, por favor. Siguiente, Jimé. Tipos de ecosistema. Tenemos el sistema acuático. Los ecosistemas acuáticos incluyen las aguas de los océanos y las aguas continentales dulces o saladas. Cada uno de estos cuerpos de agua tiene estructuras y propiedades físicas particulares con relación a la luz, la temperatura, las olas, la corriente y la composición química, así como diferentes tipos de organizaciones ecológicas y de distribución de los organismos. Siguiente, por favor. Ecosistema marino. Pueden ser dos tipos dependiendo de la luz solar que recibe. Tenemos fótico y afótico. Fótico es cuando recibe luz suficiente para la fotosíntesis, lo que sucede hasta los 200 metros de profundidad. Por ejemplo, tenemos la playa o costero, el de plataforma continental, de mar abierto. Afótico, donde no llega la luz suficiente para la fotosíntesis, como en el mar poco profundo, mar profundo y abisal. Siguiente, por favor. Ecosistema de agua dulce. En este grupo no solo se consideran los ecosistemas de agua corriente, que son medio lóticos, y los de agua quieta, que son medios lénticos, sino también los hábitats acuosos de manantiales donde se acumula agua y los ambientes de agua subterráneos. Siguiente, Jimé, por favor. Ecosistemas terrestres. Son aquellos en los que la flora y fauna se desarrollan en el suelo o subsuelo. Dependen de la humedad, temperatura, altitud y latitud. Los ecosistemas pueden clasificarse según el tipo de vegetación, encontrando la mayor diversidad en los bosques y esta va disminuyendo en los matorrales, herbazales, hasta llegar al desierto. Según la densidad de la vegetación predominante, pueden ser abiertos o cerrados. Acá tenemos los bosques, que son los ecosistemas forestales, conforman la mayor masa de biosfera terrestre. Dentro de los bosques encontramos lo que es bosque de frondosas, o también llamado bosque de hoja ancha, formados mayormente por angiospermas, que son árboles con floración. Acá tenemos la selva, ecosistemas con la mayor densidad biológica, mayor precipitación y de vegetación
perennifolia. Bosque seco. Bosques tropicales y subtropicales, con una estación seca larga y lluviosa breve, por lo que abunda la vegetación xerófila y caducilófila. Bosque templado de frondosas. En zonas menos húmedas se desarrolla el bosque mediterráneo y el bosque caducifolio. En regiones más húmedas está el bosque laurifolio o selva templada. Continuamos con los bosques de coníferas o bosques de hoja circular, formados principalmente por gimnospermas como la conífera. Acá encontramos lo que es la taiga o bosque boreal, que son bosques de mayor extensión, pero de menor biodiversidad. También está el bosque templado de coníferas, que son bosque de pino, cedro, abeto y secoya, entre otros, que se encuentran entre los más altos del mundo. Bosque subtropical de coníferas. Bosques subhúmedos, principalmente de pino. Continuamos con los matorrales. Los ecosistemas arbustivos o matorrales son aquellos que tienen planta de menor porte, como los arbustos y manta. Puede ser xerófilo y páramo. El xerófilo se compone principalmente por espinos, como cactus y bromelia en regiones semidesérticas. El páramo son matorrales de montaña de América, África y Nueva Guinea. Herbazales. Los ecosistemas herbáceos o herbazales son aquellos con predominio de hierbas, o sea, gramíneas. Eso puede ser pradera, estepa, sabana y pradera alpina. Pradera, de clima templado y verde, la mayor parte del año por predominio de la estación húmeda. Estepa, de clima templado a frío y de color amarillento, la mayor parte del año por predominio del clima árido continental. Sabana, de clima tropical y subtropical, suele limitar con la selva. Su estacionalidad conduce a los hábitos migratorios de la fauna. Pradera alpina. Son ecosistemas de gran altitud. En los Andes, que es la región Puna, destacan los pajonales. Se encuentra también en los Alpes, el Tíbet y otros. Tundra. La tundra está conformada por musgos, líquenes, hierbas y pequeños arbustos, por lo que en realidad es un ecosistema húmedo definido por la ausencia de árboles y que presenta el subsuelo congelado. Se encuentra entre la taiga y las nieves perpetuas. La tundra ártica tiene gran extensión. En la Antártida son áreas pequeñas y la tundra alpina se define mejor como pradera de montaña. Y por último tenemos lo que es el desierto. Poseen flora y fauna muy escasa. Son típicos de los climas subtropicales, aunque también pueden encontrarse en zonas tropicales, templadas, frías y en montaña. Siguiente, por favor. Ecosistema de paisaje modificado. Acá tenemos el medio urbano, ecosistemas artificiales y seminaturales, como la creación de bosques, estanques, introducción de nuevas especies, abandono de campos de cultivo, desertificación, etc. Siguiente, por favor. Ecosistema híbrido. Es el ecosistema inundable o humedal como el pantano o ciénaga. Son suelos cubiertos de agua dulce o salada,
permanentemente o durante gran parte del año, encontrándose comúnmente en las llanuras aluviales. Dependiendo de sus características, presentan plantas acuáticas, herbáceas, árboles, helechos, algas y una fauna adaptada a este hábitat. Algunos ecosistemas de este tipo, como la sabana inundada, selva inundable, pantano de coníferas, manglar, marisma, juncal, estero, turbera y bofedal. Siguiente, por favor. Ecosistema microbiano. Dentro de la microbiología, igualmente podemos describir sistemas compuestos de organismos microbianos interdependientes que comparten un mismo hábitat. Entre ellos destacan las microbiotas, que están conformadas por un conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios del cuerpo de los seres vivos pluricelulares, como por ejemplo en el ser humano. También tenemos las biopelículas o biofilm, que son ecosistemas microbianos organizados, conformados por uno o varios microorganismos asociados a una superficie viva o inerte, los cuales presentan características funcionales y estructuras complejas. Le cedo la palabra a mi compañera Sigas. Ahora voy a hablarles sobre las funciones de los ecosistemas. Desde el punto de vista humano, muchos ven a los ecosistemas como unidades de producción, que al ser humano nos brindan bienes y servicios. Entre los bienes más comunes producidos por los ecosistemas están, por ejemplo, la madera y el forraje para el ganado. Y también la carne de los animales silvestres puede ser muy provechosa para un bajo sistema de manejo bien controlado, como ocurre en los lugares de África, del Sur y en Kenia. Los servicios de los ecosistemas también incluyen el disfrute de la naturaleza. Como nos proporcionan un paisaje muy hermoso, esto también puede generar un sector turístico que también al mismo tiempo genera empleo y a menudo referido con un ecoturismo. También está la retención de agua, que facilita una mejor distribución de la misma. Y por último, la protección del suelo. Un laboratorio al aire libre para la investigación científica, de donde podemos sacar información, las pruebas y eso. Bien, ahora voy a hablarles de los biomas. Definición. Un bioma es una clasificación global de áreas similares, incluyendo muchos ecosistemas climática y geográficamente similares. Esto es una zona definida ecológicamente en que se dan similares condiciones climáticas y comunidades de plantas, animales y organismos del suelo. Son a menudo referidas como ecosistemas de gran extensión. Los biomas se definen basándose en factores tales como la estructura de las plantas, árboles, arbustos y hierbas, los tipos de hojas, plantas de hoja ancha y aguja, la distancia entre las plantas, que es bosque, selva, sabana, y por último, pero no menos importante, es el clima. Bien, estructura. Como ya les había mencionado, los factores que componen a los biomas son la estructura de las plantas, los tipos de hoja y el espaciado de las plantas. Los biomas con frecuencia se identifican con patrones particulares de sucesión ecológica y vegetación clímax, casi estado de equilibrio del ecosistema local. Un ecosistema tiene muchos biotopos y un bioma es un tipo mayor de hábitat. Un tipo principal de hábitat, sin embargo, es un compromiso ya que posee una falta de homogeneidad intrínseca. Bien, ahora voy a dejarles con mi compañera Fanny, que va a hablar sobre las clases de biomas.
En las clases vamos a encontrar los biomas terrestres. Son aquellas regiones o lugares del planeta Tierra que están sobre la superficie terrestre. Estos entornos naturales están caracterizados por el clima, flora y fauna concreta, pero no tienen por qué tener especies y organismos vivos iguales. Dentro de ello encontramos biomas terrestres de la selva, bioma terrestre de bosque, bioma terrestre de pradera, bioma terrestre de la sabana, bioma terrestre de taiga, bioma terrestre de estepa, bioma terrestre desierto, bioma terrestre tundra, bioma terrestre acuático. Les voy a hablar acerca de cada uno de ellos. Bioma terrestre selva es un bioma de la zona intertropical con vegetación exuberante, en regiones de clima isoterno con abundantes precipitaciones y con una extraordinaria biodiversidad. Este tipo de bioma se da en climas tropicales, especialmente en la franja ecuatorial y algunas veces en las regiones subtropicales. En este último caso, en condiciones muy específicas y favorables. Bioma terrestre bosque. Dentro de este bioma podemos encontrar 6 tipos de vegetación: bosque caducifolio, bosque perennifolio, bosque de xerófitas, bosque de coníferas, selva subtropical y selva templada. Bioma terrestre pradera. Medio físico-químico, zonas intermedias entre bosques y desiertos. Existen en el interior del continente. Seres vivos. Son grandes extensiones de pradera con una fauna de grandes mamíferos herbívoros y sus depredadores naturales. Bioma terrestre de la sabana. La sabana son praderas tropicales con una pequeña cantidad de árboles o arbustos dispersos. Se desenvuelven en regiones de alta temperatura que tienen marcada diferencia entre las estaciones seca y húmeda. En la estación húmeda el crecimiento es rápido, pero se secan y bajan en calidad durante la estación seca. Las sabanas tropicales cubren áreas extensas en América del Sur, África, India, sudeste asiático y Australia septentrional. Los grandes animales emigran en busca de agua y sus ciclos reproductivos corresponden a la disponibilidad de crecimiento de nuevas plantas suculentas. Muchos animales se reúnen en grandes manadas. Es necesario una gran área de producción fotosintética para alimentar estos grandes animales de alta calidad. Continuamos con biomas terrestres taiga. Medio físico-químico. 60 grados de latitud hasta la tundra, inviernos fríos y con nieve muchos días, temperaturas máximas más altas que en la tundra. Seres vivos, bosque de coníferas. Acá están lo que es los cedros, abetos y picias. Arbustos como brezos y arándanos. Existen chacras con turberas. La fauna es similar a la de la tundra, con ardillas, castores, osos pardos, linces y lobos. Biomas terrestres de estepa. Las estepas son relativamente abundantes en nuestro planeta, en latitudes tropicales, subtropicales y templadas. La fauna de las estepas se ha adaptado a la aridez de la región, tanto como la vegetación de la que se alimenta. Sin embargo, la biodiversidad en estas regiones es más bien baja, con pocas especies herbívoras y aquellas capaces de enterrarse o cavar túneles para escapar a las condiciones climáticas adversas. Muchos depredadores de mediano tamaño se alimentan de ellas, pudiendo a su vez desenterrarlas o cazarlas en lo abierto.
como las aves de rapiña. Los herbívoros tienden a hacer manadas numerosas para resistir la cacería de los depredadores, ya que no hay vegetación ni montañas para esconderse. Continuamos con bioma terrestre de desierto. El medio físico-químico: escasa precipitación, menor de 125 metros por año, grandes fluctuaciones de temperatura en el mismo día, 40 grados de día y 0 grados en la noche. Seres vivos: acá encontramos fauna adaptada a la escasez de agua, como pueden ser camellos, zorros del desierto, reptiles e insectos y arácnidos. Biomas terrestres tundra. Medio físico químico: entre 70 grados de latitud y zonas de nieve perpetuas. Se limita al hemisferio norte, alrededor del océano glaciar ártico. La temperatura máxima en verano es de 10 grados. El suelo está helado. Existen 2 estaciones al año: 6 meses de largo y oscuro invierno y 6 meses de día permanente. Seres vivos: existen pocos animales, pero son muy característicos, como lemmings, alces, liebres, pero estas liebres son liebres árticas, lince, zorro ártico y búho nival. Biomas acuáticos. ¿Sí? Comprenden todas las zonas y regiones de la tierra cubierta por el agua: mares, océanos, los ríos, los lagos, etc. Pueden dividirse en bioma dulceacuícola, bioma marino. Bioma dulceacuícola son básicamente dos: los de agua corriente, que son lóticas de ríos y arroyos, y los de agua quieta, que son lénticas de lagos y lagunas. Biomas marinos: existen dos tipos principales y se diferencian principalmente por la profundidad que alcanzan las aguas y la distancia a la costa. Acá vamos a encontrar biomas marinos litoral o nerito, biomas marinos oceánico o pelágico. Biomas marinos litoral o nerito. La principal característica es la luminosidad de las aguas, su escasa profundidad y la abundancia de nutrientes. En cuanto a animales, podemos encontrar algas, moluscos, focas, tortugas, etc. Biomas marinos oceánico o pelágico. Tiene como característica principal la presencia de una banda iluminada, pero también existen zonas con grandes profundidades donde la luz no llega. Los animales que podemos encontrar se han adaptado a la falta de luz y a las grandes presiones marinas. Le cedo la palabra a mi compañera Sigua. Vamos con funciones de los biomas. Las funciones de los biomas es principalmente la de poder identificar claramente la cantidad y diversidad de ecosistemas presentes en una zona geográfica, y así poder determinar todas las relaciones que se producen en ella. Los biomas se dividen a gran escala en biomas terrestres y acuáticos. En la biosfera podemos encontrar biomas como la selva tropical, la estepa, la sabana, la tundra y los bosques templados. Saber la posición de estos facilita las nociones básicas de la comunidad. Ahora le doy el pase a mi compañera Daniela Chutaya. Características de los biomas. Los biomas representan la diversidad del planeta Tierra. Cada uno de ellos tiene una diversidad de flora y fauna única y que no se repite ni se
presenta en otro bioma, ya que hay diversos factores biológicos no vivos que determinan la presencia de la vegetación y por donde los animales se desarrollan en cada bioma. La biodiversidad de especies es un instrumento necesario para el hombre, ya que determina la actividad económica y la sobrevivencia de los productos de primera cada bioma tiene un conjunto de características que lo diferencian entre otros. Sin embargo, todos comparten aspectos esenciales como las alteraciones en el clima, límites geográficos definidos, comunidades de plantas que poseen propiedades botánicas similares y distintas especies animales adaptadas a las condiciones climáticas y del bioma. Siguiente, por favor. Clasificación de los biomas. Los grandes biomas reconocidos en el mundo se pueden clasificar tomando en cuenta varios factores, aunque la mayoría de estudios están determinados según las características vegetales del espacio que se van a definir. Los biomas se representan espacios bien clasificados en donde se establecen distintas relaciones a partir de las formas vegetales presentes. Un bioma es determinado principalmente desde el punto de vista botánico. Mediante las formas de crecimiento vegetal, el arreglo y la disposición de las plantas presentes y la adaptación de estas al clima. Entre los factores de crecimiento podemos encontrar los biomas como los árboles, arbustos, hierbas, pastizales, cañas, hongos, entre otras. Le doy paso a mi compañera. Ahora, para finalizar, vamos a darles la importancia que tienen los biomas. Principalmente, la importancia de los biomas radica en mantener el equilibrio en la naturaleza para que la vida, como la conocemos actualmente, pueda seguir existiendo. Pese a esta importancia, aún se siguen explotando de manera no adecuada o incluso ilegal a muchos biomas como el bosque y los mares, un hecho que implica el desequilibrio ecológico en el planeta. Un bioma va a determinar la presencia de otro bioma. Por ejemplo, en el caso de los bosques tropicales, la importancia de este bioma es la generación de vapor de agua debido a la constante humedad presente. Este vapor de agua entra a formar parte del ciclo del agua que determinará las precipitaciones en la sabana. Sin el periodo de lluvias, la sabana podría desaparecer. Entonces, es una cadena de importancia. Es una cadena que si un factor anterior no funciona, el que le sigue no va a poder realizarse. Aunque es cierto que el clima y la ubicación geográfica determinan las características y la existencia de un bioma, hoy en día el incremento de las actividades industriales y el exceso de contaminación derivada a actividades humanas han hecho que se produzcan cambios radicales y no reversibles que van desde la extinción de especies de plantas y animales en cada bioma hasta el derretimiento de permafrost, lo cual genera la aceleración del calentamiento global. Cada bioma debe seguir existiendo para mantener el equilibrio biológico y más aún la diversidad del planeta Tierra, que permite la existencia del hombre como la conocemos. Y aunque estamos entrando a una etapa en la que estos cambios serán irreversibles, la conservación evitará que la situación empeore. Muchas gracias. Muy bien, alumnas. Vamos a preguntar ahora al respecto del tema que tienen ustedes. A ver, pregunto, para las tres, ¿cuál es la diferencia entre bioma y ecosistema? ¿Por qué llamamos bioma? Y por otro lado, ¿a qué llamamos ecosistema? ¿Será lo mismo? ¿Ecosistema es igual a bioma?
o bioma es igual a ecosistema. A ver qué dice. Profesor, A ver, ¿qué dice los Flores? biomas están formados por ecosistemas. Y los ecosistemas. Por ejemplo, de los ecosistemas le puedo decir que tiene componentes bióticos y abióticos. En A ver. cambio, por ejemplo, ¿no? Los tipos de ecosistemas que existen son terrestres, acuáticos, mixtos, aeroterrestres, etcétera. Es decir, no modificados por la acción antrópica. En cambio, la clasificación de los biomas es más amplia y recibe nombres muy concretos. Ah, ya. ¿A qué te refieres concretos? Que son, o sea, un poco más, ¿cómo le puedo explicar esto? Particulares. Ajá. ¿Pero cómo es eso? Particular, ejemplo, a ver. Que, Ecosistema, bioma. ¿les digo los nombres? Ecosistema, biomas, sí. De lo que es bioma, Ya. sí, de lo que es bioma es más, o sea, más detallado, más Ya. preciso. Por ejemplo, acá tenemos los biomas acuáticos, es un ejemplo, ¿no? Dentro de ellos tenemos biomas dulceacuícolas, biomas marinos, y si hablamos de ecosistema, Ya. tenemos, por ejemplo, el ecosistema marino que se divide en fótico y afótico. No, a Ecosistema ver. terrestre. Sí, sí. A ver, Chutaya. Chutaya, ¿cuál es el concepto? El ecosistema es un sistema constituido por los organismos vivos. Está muy bajo el micro, el volumen. Ahora sí, profesor. ¿Me escuchas? Como si estuvieras alejada Sí, es que estaba mal del micro. Sí, mi celular todavía se acaba de bajar la batería y no. Bueno, el ecosistema es un sistema constituido por organismos vivos, biogénesis y biotopos. A cambio, los biomas son aquellas regiones o lugares del planeta. A ver. ¿Y los biomas no tienen biotopo? ¿Biocenosis? ¿Tienen o no tienen? A ver, ¿qué dice Siwas? Sí, profesor. A ver, ¿qué Bueno, dice el ecosistema podemos definirlo, por ejemplo, el lugar donde se relaciona una comunidad de especies y también se da lo que es el intercambio de energía, de materia y de flujos. Pero cuando hablamos de biomas es donde se agrupa los ecosistemas. Se agrupa, por ejemplo, en las selvas tropicales, como mencionó mi compañera, en la sabana, las tundras, y entonces dentro del ecosistema ocurre lo que es los biotopos y la biocenosis. Ya. Pero en ambos hay biocenosis, en ecosistemas y en biomas. A ver, le menciono. Ecosistema, como por ahí hablaron, Chutaya creo que habló. Ecosistema es un lugar, una zona determinada donde se interrelacionan todos los seres vivos y el ambiente, ¿no? Se interrelacionan ahí. Pero eso en general, ¿no? En general. Podemos decir que también los biomas son ecosistemas. Igual. Pero el bioma o un bioma es
también es un ecosistema, pero que tiene sus características particulares, características más específicas. Es decir, un bioma está formado por un determinado suelo, un determinado clima y con sus propias fauna, con sus propios animales y flora también, ¿no? Es decir, los vegetales. Un bioma puede estar limitado por ciertos tipos de animales que no existen en otros lugares. Ahora sí creo que han entendido el concepto. El Sí, bioma profe. es más específico y tiene sus propios animales, sus propios climas, su propio ambiente, sus propios animales, plantas, exactamente de ese lugar, que no pueden haber de repente en otros o de repente hay menos. A ver, yo preguntaría, una sabana, ¿en qué se diferencia con un bosque? No son iguales, pero ambos son ecosistemas, ¿no? A ver, o un desierto con una tundra. A ver, ¿qué me describe? Para ver la diferencia. Yo creo que se diferencia principalmente en los animales que hay diferencia en los animales que están dentro de estos biomas. Y también es muy diferente el clima. ¿Podrías mencionar cómo es un desierto y cómo es una tundra, por ejemplo? Profe, A ver, que la tundra está conformada por musgos, ya. líquenes, hierbas y pequeños arbustos. Y el suelo Eh, es frío, el una tierra, desierto posee ya, flora y fauna muy escasa. claro. Son típicos de clima subtropicales, aunque también pueden encontrarse en zonas tropicales, templadas y frías, y en montaña. Ya. El desierto durante el día hace demasiado calor y en la noche demasiado frío. ¿A qué se debe eso, ese cambio tan brusco? ¿Por qué en el desierto de día hace mucha calor y de noche demasiado frío? ¿Por qué creen ustedes? Eh, durante el día la radiación de arena, Uh-huh. no, la radiación de la arena, de la energía del sol sobrecalienta el aire y hace que la temperatura se eleve. Pero por la noche la mayor parte del calor y de la arena se irradia rápidamente al aire y no hay luz solar, ¿no? Para recalentar, dejando la Claro. arena y sus alrededores más fríos que antes. ¿Y qué debería haber para que se regule ese clima? Es decir, amortigue la temperatura. Es decir, una temperatura media que permanezca durante la noche y durante el día. Que no sea muy extremas para ambos lados. ¿Qué debería haber? A ver. ¿Qué se necesitaría para que regule el clima? Se quedaron calladas. ¿Alguien de por ahí? ¿De otro grupo? Tendría que haber plantas, pues vegetales. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Claro. Por ejemplo, en la selva. No sé si ustedes alguna vez han estado por la selva. Durante el día, durante la noche, a veces hace calor, ¿no? Hace calor. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de vegetación. Hay humedad. Y las plantas, pues, regulan la temperatura. Mantienen, ¿no? Es decir, no se disipa de noche la temperatura al ambiente rápidamente, ¿no?
Y durante el día también está la temperatura ahí, puede ser altas, ¿no? Y zona lluviosa. Entonces, pues, el factor limitante también es en los desiertos, es que no hay plantas, muy escasas, ¿no? Casi nada. Otro, que no hay agua, no hay humedad. Esos dos factores, ¿no? Que durante el día se calienta la arena y durante la noche se disipa rápidamente, ¿no? No hay quien lo retenga esa energía, ¿no? Por eso es. A las plantas, ¿por qué le llaman productoras? Porque producen su propio alimento, por eso. Reproducen alimento. Producen alimentos. ¿Cómo lo realizan? ¿Cómo producen los alimentos? A ver, Siguas. ¿Cómo producen los alimentos las plantas? Jimena. Profesor, ¿me escuchas? Soy la alumna Cuadros. Ya, ¿qué dice Cuadros? Yo creo que sería a través de la fotosíntesis. Ya. Sí. ¿Cómo se realiza la fotosíntesis? ¿Qué sustancias intervienen? A ver, ¿quién dice? Las plantas, ¿qué usan para elaborar alimentos? ¿Qué Profe, materiales La usan? energía solar, profe. La energía de la luz. ¿Qué solar? Ya, nada más. De la energía lo convierten en alimento. También necesitan del agua y los minerales de la tierra. Del suelo. Claro, aguas, minerales, ¿qué más? Hay un gas, El dióxido de carbono. el dióxido de carbono que está en la atmósfera, ¿no? Ese dióxido que tanto nos hace daño a nosotros, el CO2, que contamina el ambiente, que sale de los carros, sale de la respiración la respiración de todos los animales, de nosotros, de la quema de leña, combustibles, la quema de la fábrica. En las fábricas también queman petróleo, gasolina, de los carros. Todos esos gases van a parar pues a la atmósfera y a partir de ahí, de esos gases, con el agua, la energía del sol, los minerales del suelo y la clorofila que está en la hoja que da ese pigmento que da el color verde, con todo eso hace una mezcla, hace una reacción química y se forman pues los carbohidratos, los azúcares o la glucosa, los almidones. Y a partir de ahí se puede convertir en grasas, en proteínas y en otras sustancias orgánicas. Y todo eso nosotros consumimos. De ahí nos alimentamos y los animales también igual, ¿no? Y nosotros también comemos a los herbívoros, ¿no? Nosotros somos omnívoros, comemos vegetales y animales también. Claro, ahí se forma la cadena trófica, profesor. Claro, ahí se forma la cadena trófica, ¿no? Ya, muy bien, chicos. A ver, ¿quién falta? Falta Carreño, Quispe. Carreño, Quispe. Profesor, buenos días. ¿Puedo exponer yo? Tienen que exponer. No que puedes. Tienes que exponer. Quispe, Carreño. A ver, una pregunta. Cayetano está matriculado acá porque no está en la lista. ¿Qué saben de Cayetano? Cayetano Navarro. ¿Se encuentra? Otárola. ¿Está Otárola? Sí, profe, ¿qué pasó?
Otaro, una pregunta. ¿Sabes de Cayetano? Él está... Sí, sí, maestro, ¿Qué sabes? justamente él me dijo que había adelantado curso, que no Ya. llevaba este curso porque había adelantado. Entonces yo me sorprendí, ¿no? Pero eso fue lo que él me comunicó, maestro. Pero el problema es que no está en lista. Debería estar en lista. Entonces, ¿cómo hago, maestro? Él, Le digo que ingrese a clase. claro, si está matriculado en este curso, Ujú. tiene que indicar allá a la escuela que lo designen, que lo pongan en la lista de, de este curso, ¿no? De ecotecnología. Está bien, él puede llevarlo, no hay problema. Sino que lo pongan Ya, en lista, dile. ya, profesor, yo voy a hablar con mi compañero Cayetano para que entonces Sí, ingrese a clase y ya hable en la escuela para que lo puedan poner en lista. claro, ese es lo urgente, se necesita eso, porque ya tengo que pasar las notas al sistema y no va a aparecer en el sistema él. Sí, sí, si es Sí, posible ahorita mismo lo voy a sí, escribir ahorita a su WhatsApp. sí, que Ya, maestro, hablen con de la secretaria de la escuela. ya, a ver, le voy a decir entonces. Le Sí, voy a pasar el número. Sí, sí. urgente, dile. Ya, ya, maestro, ya, no se preocupe, yo le comunico Ya, a ver, ahora. los otros chicos, a ver un poquito rápido. ¿Quién está ahí? Profesor, ¿se A logra ver, ver? sí, vamos, Quispe. Quispe. ¿Tú solito estás, Quispe? Sí, profesor. ¿Y por qué te has aislado solito? Carreño. ¿Está Carreño o no está Carreño? Ya, sigue, sigue, Quispe. Carreño parece que no hay. Ya, profesor, puedo comenzar, ¿no? Sí, sí. ¿Quién no es? Profesor, buenos días, compañeros todos, reciban un saludo cordial en mi persona. Bien, en esta mañana voy a hablar sobre el foro 2, que se trata de la energía en los ecosistemas. Bien, ¿cómo fluye la energía en los ecosistemas? El sol es el soporte de la mayoría de los ecosistemas presentes en la Tierra. Las plantas producen energía química a partir de los factores abióticos, los que incluyen la energía solar. La energía creada por los productores pasa a través de la cadena alimentaria o red trófica. Para entender mejor, todos los seres vivos que habitan en un ecosistema necesitan materia y energía para ejecutar sus funciones vitales y así desarrollan sus ciclos de vida. Entonces, los seres vivos de un ecosistema se agrupan en niveles tróficos, como observamos acá la cadena. Para entender mejor, los productores decimos que son organismos autótrofos. ¿Y por qué autótrofos? Porque producen su propio alimento. Y estos están encargados de captar y usar la energía solar para transformar la materia inorgánica en orgánica. Bien, tenemos también los consumidores. Hay tres tipos, los primarios y secundarios y terciarios. Estos son organismos heterótrofos que se alimentan de los productores, obteniendo así la materia y la energía necesaria. En los consumidores primarios se encuentran las especies herbívoras, que se alimentan de la materia orgánica para obtener energía. En los consumidores secundarios son especies de carnívoros o omnívoros, y estos se alimentan de consumidores primarios, como pequeños roedores, ¿no? Pueden ser los... Y en los consumidores terciarios están los tigres. Ya, pero ¿cómo es el flujo de la energía que capta esta cadena? La mayoría de los ecosistemas tienen o obtienen energía a partir del sol. Solo los productores pueden usar la luz solar para producir energía utilizable. Entonces, los productores convierten la luz solar en energía o comida.
y ya luego los consumidores obtienen a lo largo algo de esa energía cuando se alimentan de estos los productores. Ya ellos también pasan de esa energía a otros consumidores cuando son devorados y de esa forma la energía fluye en un ser vivo a otro. Eso es todo, profesor. A ver, Quispe, ¿cómo fluye la energía en los ecosistemas? ¿En forma cíclica o en forma lineal? En forma lineal, profesor, porque viene del Sol y fluye en forma lineal. Ya, ¿cómo es eso? A ver, explica. O sea que el Sol emite luz y calor a los ecosistemas y es capturada por las plantas en la parte de la fotosíntesis, profesor. Ya, y ahí queda. ¿O qué más? ¿Cómo sigue esa energía? Disculpe, A ver, profesor, no Quispe. lo puedo escuchar bien. Te pregunto, tú dices que el sol, la energía del sol llega a las plantas. Las plantas lo capturan, hasta ahí me has dicho. Pero ahí nomás queda esa energía o cómo continúa, hacia dónde se va. A ver, Quispe. A ver quién sabe por ahí. La energía llega a las plantas, viene del sol y ahí nomás queda. Es capturada por las plantas, profesor, ¿cómo se llama? El calor. Y las plantas lo capturan en la parte, ¿cómo se llama? La fotosíntesis. Ya. Y ahí queda. Esa energía ahí nomás queda almacenada. No, profesor, eso va avanzando como en la cadena. De los productores va a los consumidores y después se va a los descomponedores, profesor. Como la red trófica. Ya, pero al final esa energía ¿dónde va? Al final, ¿eh? Después de los desintegradores. ¿Mm? ¿A dónde va? Se va al ambiente, pues. Se va al espacio. Por eso es lineal, ¿no? Y, y en cambio la materia, ¿qué ocurre con la materia? ¿Cómo fluye la materia? Cíclica, lineal. A ver, Quispe. A Cíclica, ver, alguien que profesor, pueda. porque la materia posteriormente es usada para los productores. Ya, a ver, explica eso, ese proceso. Así como ha explicado de la energía, ¿cómo es el paso? Vamos, Quispe. ¿Te rindes? ¿Te rinde, Ya Quispe? todo el proceso de la Profesor, ¿me escucha? Red trófica. Sí, sí. Ya, ¿qué pasa con el proceso de la red trófica? La red, puedes hablar en la cadena también, pues.
Nada. Hemos dicho que el material, o sea, la materia que elaboran las plantas, como el almidón, los azúcares, las proteínas, que se comen los animales, los herbívoros, ese material pasa para los herbívoros. Y el mismo material en forma de carne, ¿no? Que consumen los carnívoros, primario, secundario, terciario. Pasa a los carroñeros, ese mismo material va pasando de un organismo a otro organismo, pasa a los desintegradores. Y ese material sigue, puede pasar al agua, al aire, al suelo. Puede estar en el agua, en el suelo, y nuevamente ese materiales que está en el suelo, de los cadáveres, todo, desintegrado en forma de sales, por decir, ¿no? Del suelo, por las raíces, las plantas lo capturan de nuevo. Y por el aire puede haber amoníaco, puede haber CO2, que hayan desprendido también de los cadáveres. Las plantas también lo captura el CO2. Y el nitrógeno lo capturan hay organismos que están en la tierra, lo capturan del aire el nitrógeno. Y ese nitrógeno lo pueden convertir en sales. Y esas sales la absorben las plantas por las raíces, ¿no? Puede ser carbonato de calcio, sulfatos, amoníacos, en forma de sales, ¿no? Y de ahí, nuevamente de ahí producen, pues, por eso a las plantas le llaman productoras, producen los alimentos mediante la fotosíntesis. Y así va circulando la materia, pues. Por eso es cíclica. Y en cambio la energía pasa nomás, ¿no? De un organismo a otro organismo y se va al final, y de ahí se disipa y se va al ambiente, ¿no? En forma de calor. Esa es la diferencia entre ambos. Bien, Quispe. Ahora, Carreño. ¿Qué de Carreño? ¿Sabe? ¿Está Carreño? Otárola, ¿sabes de Carreño algo? No, maestro. No sabe, ¿no? No sabría. No se ha comunicado conmigo. De repente no asiste. Pero la vez pasada sí ha venido. De repente no he podido, porque no me he comunicado nada, la verdad. Ya. Uy, caramba, necesitamos su nota. Bien, chicos, yo creo que con esto estaríamos terminando. A ver, habría que pasarle la voz. ¿No tiene su teléfono número de celular de Carreño? A ver si lo ubican por ahí. Voy a tratar de buscarlo, a ver, maestro. Ojalá Sí, lo... que no pase del sábado, porque el sábado ya debo tener las notas para pasar ya al sistema. Bien, chicos. A ver, voy a tomar lista, ¿ya? Arquínigo, ¿no está? No, pero para que sea- Carrasco, Presente, profesor Carrasco, presente. Carreño no está. Chávez Muñoz, ¿no hay? Chutaya, sí está. Presente, profesor. Ya, Cuadros. ¿No hay Cuadros? Profesor, Flores sí está. Presente, profe. Ya, Lozano. presente, profesor. ¿No hay? Presente, Ya. profesor. Otárola. Sí, profe, estoy hablando. Cuidado. Ya, Presente, Otárola, profesor. ahí está. Presente. Sí, Mercedes, ahí está Audio. Mercedes, profe. Su internet está mal, creo, de Mercedes.
Ah, Mercedes, ya. Sí, sí, está Cuadros. más internet. Sí, sí, profe, está. Ya. Quispe también está. Siguas. Presente, Está. profesor. Cayetano. No, ¿no? De don Arquínego, no está, ¿no? No, profe, no Bien, está. chicos, entonces ahí nos quedamos. Nos veremos la próxima clase el lunes, ¿no? Hasta el lunes. Ok, profe, cuídese. Hasta el lunes, nos vemos. Ok, Ya, profe, Marcia, gracias. muy bien. Hasta luego, profe. Luego, profesor, hasta luego. Ya, hasta el lunes. Ah, no se olviden mandar sus trabajos, ¿ah? Sus trabajos.